Bueno, buenas tardes a todas y todos nuevamente. Gracias por volver a conectarse. Espero que hayan podido descansar un ratito los que estuvieron por la mañana. Vamos a arrancar la segunda parte de este congreso con 2 paneles en breve. Vamos a esperar que se vaya conectando la gente. Ya tenemos algunos de los disertantes conectados, así que en un ratito vamos a estar compartiendo nuevamente este primer congreso internacional que lleva como nombre La convivencia no es una utopía, y que realmente estamos demostrando que no es una utopía, es posible, con la calidad y la calidez de los disertantes que nos han honrado en esta mañana. Hemos tenido la apertura a cargo de la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, y bueno, hemos tenido algunas sorpresas, como una nena de 11 años que nos dejó a todos boquiabiertos, Antonella, hablándonos de los videojuegos, enseñándonos a todos a cuidarnos, a los chicos y a los adultos. Realmente fue una sorpresa. Y quiero agradecer entre los disertantes que se volvió a unir a Lucila Pujol. Gracias, Lucila, por estar presente nuevamente esta tarde. Estuviste disertando esta mañana. Realmente fue muy enriquecedor. Los comentarios que tenemos así lo demuestran. Quiero agradecerles, mientras vamos esperando, a todos mis compañeros de la ONG que han trabajado tanto durante estos meses, que cuando nos propusimos hacer este congreso parecía un gran desafío, y bueno, de a poquito fue tomando forma, gracias a Rita y a su ONG, a los disertantes internacionales que invitó Rita García de la ONG Infancia Robada de Campana, y quiero agradecer, insisto, a mis compañeros que trabajaron para este congreso, a Facundo en la parte técnica, que está haciendo un trabajo impecable, a todas y a todos. No quiero nombrar a todos porque no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, sí destacar la parte técnica. Agradecer a Solange y a Citratel, que están permitiendo que el soporte que estamos teniendo con la plataforma, realmente impecable. Así que bueno, acá estamos transitando la segunda parte. Ahí veo que se han sumado integrantes de nuestra ONG, como Gonzalo, como Silvina, bienvenidos, como Rubén. Así que bueno, vamos a esperar un poquito más, para que nadie se pierda nada. Si les parece, tengo 3 y 5, 3 y 7, bueno, en 3 y 10 arrancamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, Rita. Bueno, esto de estar en casa, lo que tiene de bueno es que uno se puede dar una ducha, se puede cambiar. Y bueno, imaginemos si estamos en un y no vamos a la pileta. Claro, faltaría la pileta del hotel, pero bueno, ya pedimos mucho. Bueno, ahí se va sumando la gente. Sí, pero esto de la virtualidad también tiene cosas positivas, ¿no? Porque contar con la calidad de los disertantes que tuvimos de España, de Ecuador, de Colombia, también dificulta un poco en la organización, digo, todo lo que es traslado, etcétera, y esto de la virtualidad lo permite. Así que hay muchas cosas positivas, sin dudas. Bueno, ahí tenemos a otro disertante, Fabricio, ¿cómo estás? Daniela Dupuy, creo que la vi también conectada por ahí. Daniela, gracias. Vamos a ver si la tarde supera la mañana. Vieron, en la escuela siempre hay rivalidad entre el turno tarde y turno mañana. Vamos a ver ahora qué pasa.
Recuerden tener los micrófonos silenciados, por favor, excepto los disertantes y los coordinadores, por supuesto. Ahí la veo a Sofía. Gracias, Sofía, por estar. Un placer verte. Tenemos a nuestro representante en Córdoba, como Nadia, firme, como Viviana Benedetto. Ana Clara ahí saludando, con un panel impecable de inclusión esta mañana que nos emocionó a todos, con el cierre de Luciano. Seguimos admitiendo, sin poner media falta a los que llegan tarde, no somos así, tenemos paciencia. Hola, doctor Gonzalo Jean-Georges, ¿cómo anda usted? Ya lo tenemos al senador Dalmacio Vera. Muchas gracias, Dalmacio, por estar. Desde Catamarca nos está complaciendo con su presencia. Un placer realmente, Dalmacio. Que nos ha invitado a Catamarca, así que vamos a tener que alquilar una combi e ir para allá, con la ONG. Bueno, ahí sigue entrando gente. Mientras ingresa más gente, Facu, yo voy a presentar un saludo que nos distingue al Congreso. Voy a compartir pantalla. Tenemos el placer de recibir el saludo de nuestro intendente. Vamos a configurar esto para que se vea bien. Ahí estamos. Bueno, nos está saludando el intendente de nuestra ciudad, de Rosario, Pablo Hapkin, que no lo pudo hacer en vivo porque está muy atareado, como vemos, con la pandemia, pero tuvo la deferencia de saludar. Y algo nos demostró esta pandemia, es que la idea de comunidad, de convivencia, de cuidado hacia el otro y con el otro es decisivo como humanidad, como pueblo. Celebro mucho este Congreso Internacional, el trabajo de la Asociación Civil, y nos reímos todos, y de Aristides especialmente, un gran luchador de estos temas, del que siempre aprendemos día a día en sus reflexiones cotidianas y en su aporte enorme a la ciudad y ahora internacionalmente. Bueno, muchas gracias, señor intendente, muchas gracias, Pablo, por tu saludo y por acompañarnos. Así que vamos a, ¿les parece? Terminamos de admitir aquí algunas personas más y vamos a dar comienzo. A ver.
que no quede nadie afuera. Bueno, buenas tardes nuevamente a quienes se fueron incorporando. Vamos a dar comienzo entonces al turno tarde de este congreso, al cuarto panel. Va a moderar la doctora Gabriela Lescano, es de ciberacoso, y que me gustaría invitar para que lo presente al panel, para que se presente y nos salude, al doctor Dalmacio Mera. Dalmacio Mera realmente nos honra con su presencia. Dalmacio Mera es un incansable legislador que lucha por los derechos de los niños y adolescentes. Él ha impulsado legislación que salvaguarda los derechos de los niños y adolescentes y fundamentalmente nos ha dado la alegría de disfrutar el jueves pasado de la sanción en diputados de la ley nacional que impulsa la campaña de prevención y de concientización del grooming, algo por lo que las ONG venimos luchando desde hace 7 años de que se sancionara la ley contra el grooming, ONG como Mamá en Línea, como nosotros, como Argentina Cibersegura y otras tantas que venimos trabajando incansablemente para que esta ley sea una realidad. Así que mi agradecimiento y el de toda nuestra ONG y el de Infancia Robada, Dalmacio, por su presencia, que realmente, insisto, honra este congreso, y muchas gracias en nombre de todos los niños y niñas y adolescentes del país por ocuparse y preocuparse por estos temas y por impulsar esta ley. Bienvenido, buenas tardes, senador. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arístides, a vos, a todos los organizadores, a la organización Si nos reímos todos, a los panelistas, celebrar el congreso que han organizado con gente de todo el país y de distintos lugares del mundo. La verdad, un placer poder compartir este rato con ustedes. Bien. Si quiere, el senador nos cuenta un poco acerca de la ley, su impulso, su desarrollo. Lo primero es que el agradecido soy yo, de ustedes, de Mamá en Línea, de Argentina Cibersegura, de tantas organizaciones, de tantas personas que individualmente toman los temas, estos particularmente, como pasa en otros temas, y los trabajan. En la política decimos los militan. Se ponen en la carga de sus espaldas una realidad, una problemática, y empiezan a golpear puertas. Y empiezan a golpear puertas muchas veces entendiendo que a donde van es el lugar indicado, porque dice hay una dependencia pública que pareciera a priori que debe ocuparse de lo que ustedes llevan a sus espaldas, y ustedes van a plantear esa problemática en la expectativa de, bueno, golpeo la puerta, dejo el problema y me voy a casa tranquilo, que algo se va a resolver. Y bueno, suele pasar, desgraciadamente, muchas veces que hacen eso y pasa un tiempo y se dan cuenta que nada se hizo, entonces se vuelven a poner ese problema a las espaldas, ya con una carga adicional de frustración, y esa carga adicional de frustración o desilusión les da más fuerza y les da más vocación. Y terminan como terminan ustedes, organizándose civilmente, organizándose ciudadanamente, generando una personería jurídica, porque se dan cuenta que entre esos lugares del Estado que debieran tener una responsabilidad directa en algunos temas, y el individuo que por vocación o por necesidad o porque pasó una realidad indeseable para otros, va y se queja, no alcanza. Entonces hay que organizar a la sociedad civil, hay que organizarse entre los que tienen la empatía
o han tenido la mala suerte y a veces la desgracia de padecer esa problemática y unirse para ir a golpear a la misma puerta y para decir, mire que este es un problema que no es mío solo, todos estos tenemos este problema. Y nos enteramos también que en tal lado, que en tal lado, que en tal lado y que en el otro lado también es un problema. Y nos pusimos a estudiar y nos dimos cuenta que acá hay una resolución, una normativa, una ley, una ordenanza, hay un vacío, no hay una ley, no hay una ordenanza, no hay... O sea que ya no solo llevan en su espalda el problema, sino que ya llevan el reclamo social y llevan una propuesta de solución. La verdad que yo he tenido la suerte enorme de encontrarme en mi camino con Roxana Domínguez, con Mamá en Línea, en esa instancia, cuando ya habían hecho todo un trabajo junto a muchísimas asociaciones, habían pateado despachos de distintos organismos, de distintas jurisdicciones, de municipios, de provincias, de nación, y un día me encuentro con una realidad que era la falta de actividad que había en el Senado sobre una media sanción que pretendía tipificar, convertirlo en un delito penal, a la simple tenencia de pornografía infantil. ¿Qué me había pasado con la simple tenencia? Seguramente los que nos pasa a todos, no entendíamos cómo era que no era un delito, corroboramos en el Código Penal que no era un delito, y en un día en una audiencia en el Senado de la Nación, que permanentemente recibimos especialistas, había escuchado a la doctora Daniela Dupuy, que es una fiscal especialista en ciberdelitos, plantear que esto también era un problema muchas veces para poder continuar las investigaciones, porque muchas veces solo se llegaba a esta realidad. El pedófilo, el perverso, el delincuente, el ciberdelincuente, en su dispositivo digital, lo único que uno percibía o podía ver claramente era la tenencia de 1, 2, 3 fotografías con niños en escena de su intimidad sexual. Bueno, logramos motorizar esa ley, logramos sacarla, logramos concretarla, y eso fue también con un trabajo con la gente de Mamá en Línea, que las invité a que me visiten, me contaron de esta realidad. Y bueno, ahí empezó un camino que fue por varios senderos, pero siempre con el mismo objetivo, que todos seamos conscientes de esta realidad que pasa a través de las pantallas. Conscientes los niños que tienen esa condición de nativo digital, que yo la llevo hasta el lugar de la habilidad que no tenemos los que no somos nativos digitales para meterse, para curiosear, para encontrar lugares, y concientizarnos aquellos que no somos nativos digitales y nosotros debemos traducir en nuestra mente, como aquel que aprende idioma de grande y no piensa en inglés por poner cualquier idioma, sino que si tiene que construir una frase, después que la piensa en castellano, la tiene que traducir en su mente al inglés y recién la puede decir. Bueno, los que somos de más de 40 años, con seguridad, en la gran mayoría tenemos que traducir la tecnología. Entonces tenemos que pensar que si tengo abierta la pantalla esta, capaz que me están grabando, y si me están grabando, capaz que me ven en otro lado. Si yo no estoy haciendo uso de la palabra y quiero ir a levantarme a tomar un vaso de agua, tengo que traducir, que me van a seguir viendo, tengo que apagar la cámara, tengo que apagar el micrófono cuando termine de hablar. Son todas cosas que nosotros no las tenemos naturalizadas y convivimos con aquellos que sí las tienen naturalizadas. Y ellos, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes que sí las tienen naturalizadas, están en una edad que tiene la complejidad de la edad que todos pasamos, donde no tenés una identidad definida, donde estás generando permanentemente acciones o para llamar la atención, o para protestar, o para gustar, o para agradar. Estamos creciendo, ¿no? Hasta los 17, 18, 19 años, uno va moldeando su personalidad y es vulnerable a la opinión de los demás, es vulnerable a
al rechazo de los demás. No es fácil tener una personalidad a esa edad que te pueda llevar a resolver las cosas que nos pasaron a todos a esa edad. A mí, ¿qué me pasaba? Iba a la escuela, no sé, hacía alguna cosa mal y me cargaban mis compañeros de la escuela, que los conocía el preceptor de la escuela, el docente de la escuela, los directivos de la escuela, los padres de los niños me conocían a mí, los míos a ellos. Entonces el círculo de la conflictividad era físico y conocido. Y después, cuando no era conocido, era el viejo consejo de los mayores: vas a ir a la plaza, tené cuidado, no hables con quien no conoces, no recibas nada de quien no conoces. Ahora, todos sabíamos a quién conocíamos y a quién no conocíamos. Y esta realidad nueva, esta nueva era que vivimos, donde hay nativos digitales y donde hay otros que no lo somos, nos trae una realidad donde en esa traducción también tenemos que entender que cuando las niñas y los niños, nuestros hijos, sobrinos, están en casa, no están seguros como cuando estábamos nosotros en casa. Uno queda, eso hay que traducirlo, porque uno están en casa y ya se queda tranquilo. Están en casa y hay un riesgo, porque no hay una puerta a la plaza desde el cuarto de los niños. Hay una puerta al mundo entero. ¿Y qué hay en el mundo entero? Está ese desconocido del barrio, ese pedófilo, ese perverso, ese ciberdelincuente, ese asesino, que muchas veces también está dentro de nuestra familia, que muchas veces también está adentro de nuestra familia, pero que ya tiene dos ventajas. Primero, agarra el Facebook, agarra el Instagram y se pone a husmear, se pone a ver fotos, se pone a ver información, se pone a lucubrar. Yo lo llamo el ratero que pasa por el ladronzuelo, que pasa por la esquina de la casa, y si hay una bicicleta tirada, se sube a la bicicleta y se la lleva. Y después está el otro, el que también tenemos que estar conscientes, el que es parte de una organización criminal, el que no está ni al lado de casa, ni al frente de la plaza, ni en el barrio, sino que está en otro continente, y que tal vez ni siquiera es un perverso, tal vez trabaja para una organización que lucra con los perversos y con las fotos de nuestros niños. Entonces, es un especialista que puede entrar y que tiene al alcance manuales que están en las redes de, por ejemplo, cómo desnudar a un niño en 12 minutos del otro lado de la pantalla. Estas son las cosas que también enfrentamos como padres, como autoridades, como ciudadanos. Y entonces esa realidad no se la aborda primero coyunturalmente, no se la aborda descansando en la seguridad, porque la seguridad estatal hablo, porque la seguridad estatal está muy retrasada respecto de la potencialidad y la posibilidad que tienen estas organizaciones criminales, que facturan miles de millones de dólares al año, miles de millones de dólares al año, y que si alguien consigue una foto de un chico o una chica de 17 años desnudándose detrás de la pantalla, le pagan 10. Ahora, si consigue una foto detrás de la pantalla de un chico de 6 años siendo violado, le pagan 10.000. Entonces, la motivación económica para esos delincuentes es mayúscula. Y ¿cómo enfrentamos esa realidad? Y la enfrentamos como están haciendo, si nos reímos todos, como hace Mamá en Línea, como hacen tantas organizaciones, la enfrentamos codo a codo, porque somos ignorantes, porque no tenemos herramientas. Yo no tengo herramientas para enfrentar esas organizaciones. Y encima tenemos una situación que nuestros hijos, la gran mayoría de ellos, por lo menos a mí me pasa con los míos, son de una generación que por el propio impacto de la tecnología yo siempre digo, tienen el disco duro distinto a nosotros, parecieran de un ADN distinto a nosotros. Cuesta tirar puentes con los chicos, cuesta encontrar diálogos con los chicos. Entonces, ese diálogo que es central
hay que reconstruirlo a partir de una herramienta, un dispositivo digital que ha pasado a ser central en la vida de ellos, que para nosotros no es tanto, que ellos sí la conocen y que nosotros no la conocemos tanto y que está en un montón de lugares que ni siquiera a nosotros se nos ocurre. Seguramente muchos de los que están acá, por no decir todos, conocen que en la PlayStation está la posibilidad de contactar a un niño y poder abordarlo. Y seguramente muchos, la mayoría o todos conocen que hay juegos que te exigen un avatar distinto para poder participar, que te exigen un perfil. Yo no me puedo presentar y jugar como Dalmacio Mero. Me tengo que inventar un personaje y tengo que jugar con el nombre de ese personaje. Y que es un juego que está globalizado. ¿Quiénes se meten ahí? Los pedófilos. Porque ese perverso, ese delincuente, ese pedófilo, tiene ya la decisión de siempre, inclusive muchas veces resuelve la vocación profesional de ellos, qué es lo que van a estudiar y de qué van a recibir, tienen esa vocación de estar, relacionarse y vincularse con los niños. Y hubo que construir esta ley que lleva el nombre de Mica Ortega, que Mica Ortega fue una niña, como cualquiera de las niñas que nosotros conocemos, con ilusiones, con sueños, llena de vida, que tuvo empatía con Rochi de River. Esa era su amiga del Facebook, que compartían miradas, que compartían visiones, que compartían gustos, que compartían comentarios. Llegó un momento que ya esa relación virtual empezó a promoverse a partir de Rochi de River para un encuentro físico. Y naturalmente, Mica, con la propia buena fe que tiene cualquier niño, con la propia inocencia que tiene cualquier niño, con la propia buena predisposición que tiene cualquier niño, aceptó encontrarse con su amiguita Rochi de River. Terminó siendo un asesino que la llevó a un descampado y la mató. El grooming tiene la enorme gravedad de lo que representa en sí mismo, porque una niña, un niño que padeció grooming nunca más es el mismo. Eso siempre lo cuenta muy bien Roxana, de Mamá en Línea, nunca más es el mismo. Algún delincuente, algún pedófilo le robó años de inocencia, lo obligó a madurar, le robó noches de sueño, le robó la posibilidad de vivir tranquilo y madurando como merece cualquier niña y niño, pero muchas veces también lleva a que cuando esa foto se viraliza, ese niño o esa niña no tiene el cuero para soportarlo y se termina suicidando. En Estados Unidos, la estadística que ellos tienen, la nuestra creo que es muy dispersa, pero la estadística que vale la pena como para figurarnos de lo que estamos hablando, dice que de 10 niños que están en la secundaria, 5 padecieron o estuvieron en ocasión de padecer grooming. Y de esos 5, 1 se suicidó, tuvo un intento de suicidio. ¿Y por qué si en Estados Unidos es ese número? ¿Por qué acá, si el dispositivo es una puerta al mundo el que se utiliza, por qué acá debiera ser tan distinto? ¿Por qué acá estamos seguros que nuestros hijos en este momento no están pasando por una situación de estas características? ¿Y qué hacemos ante eso? ¿Prohibimos que usen la tablet? ¿Prohibimos que usen el celular? ¿Prohibimos que jueguen? No lo podemos prohibir porque esto ya se convirtió en una herramienta que aparte va a ser parte sustancial del futuro de ellos. El niño o la niña que hoy no aprenda a manejar los dispositivos digitales, el día de mañana, cuando sea adolescente y mayor, va a tener una falta de competencia frente a sus pares. Entonces, esto necesita de nosotros como padres, de entenderlo primero el problema, porque nadie nace sabiendo, nadie cree que puede haber una empresa cibercriminal que organiza, que tiene marketing, que tiene marketineros, que tiene psicólogos, que tiene psiquiatras, que tiene contadores, que tiene abogados,
Nadie puede creer en su sano juicio que estas cosas existen, y estas cosas existen. Y por cierto, tampoco podemos creer, naturalizamos que cerca de nuestra familia, que en el barrio o en cualquier lugar del mundo puede haber un delincuente acechando a nuestros hijos. Entonces, bueno, para Dalmacio, eso... Sí. Don Dalmacio, porque se nos va el tiempo. Si no, iba a llamar a Cristina para que lo haga callar como en el Senado. Yo no tengo esa autoridad, pero no, porque se nos va el tiempo y tenemos los otros disertantes. Perdón. La verdad que la pasión, sí. la pasión, Dalmacio, que usted le pone, habla a las claras de por qué fue el impulsor de esta ley, y en serio, nuestro agradecimiento, bueno, para que cierre. Les agradezco a ustedes. Perdón que lo tuve que interrumpir. Termino con eso. He sido solamente, como otros, un puente entre el compromiso de ustedes, la dedicación de ustedes, y que hoy podamos tener la suerte de tener una ley Mica Ortega que nos concientiza a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Un placer tenerlo. Y bueno, le paso la palabra a la moderadora de este panel, la doctora Gabriela Lescano, fiscal. Muchas gracias, Dalmacio. Bueno, buenas tardes. Es un gusto, es un placer. Es todo un trabajo sobre este primer congreso, en donde introducimos un gran trabajo nuestro, ¿no? Que se expresa con el hacer. La verdad que como abogada voy a hacer una pequeñísima introducción, como fiscal, con 32 años en el recorrido del Poder Judicial y en el fuero penal, y para quienes no me conocen, soy una operadora en favor de la perspectiva de género y de infancia. A tal punto que trabajo, estudio y realizo tareas de campo y proyectos en esa misma línea, y no tengo otra, o sea, es la única que conocí desde joven y que vengo a través del Poder Judicial tratando de introducir los cambios y también confirmar lo que implica la perspectiva de género y de infancia. Como ustedes saben, como lo dijo el doctor Ponce, como lo dijo Pujol, realmente es difícil en el Poder Judicial. De esa misma manera estoy en todos los espacios, la gente que me conoce sabe que justamente defiende estos derechos a los niños, a las niñas, al adolescente, a las mujeres. De ahí surge estar dentro de esta ONG, ser parte integrante, y en esto coincido muchísimo, que es justamente cuidamos multidisciplinariamente a los niños, niñas y adolescentes con nuestro hacer. Esto que hacemos hoy, que Arístides llevó con un gran impulso y que nosotros acompañamos, realmente es una huella en este proceso. Cuando también se declara la ley del grooming, cuando también se dan los cambios que Mera dispuso, ¿no? Con toda una escucha, que también otra de las profesionales hizo referencia a la escucha, y la temática que hoy nos convoca en este tema de ciberacoso dentro de la convivencia es justo el basta. Así como dijo Ponce, el basta en el ASI, el basta en el grooming, en el ciberdelito. ¿Y cuál es lo que atraviesa, digamos, todos estos delitos que están en la temática que vamos a abordar a partir de ahora con los distintos profesionales? Es justamente molestar, acosar, divulgar, enviar mensajes, chantajear, acosos de abusos sexuales a través de online, manifestaciones en domicilios, en trabajos, en lugares públicos donde se tiene que denunciar. Bueno, todas estas temáticas son atravesadas en este panel que próximamente lo va a hablar. ¿Y qué es lo que uno quiere hacer? Es evitar el riesgo. Hay que poder prevenir. Por eso es este congreso, por eso es que yo estoy integrando también y juntamente con muchos profesionales la ONG. Si nos reímos todos. Y como dijo una profesional, quiero hacer nada más que 2 acotaciones con Luciano y con la niña Antonella. La verdad que han hecho de este congreso una temática a tratar
con ternura. Es lo que sentí yo, a diferencia de muchos otros congresos en los que participé. Y quiero utilizar algo que utilizó una profesional esta mañana, una frase que me encantó. El niño hay que tratarlo con cuidado porque contiene sueños, y nuestra escucha es una intervención. Desde ese lugar doy la palabra participando y legitimando al llamado Fabricio Miguel Pauleto, quien es perito en ciencias criminalísticas, también matriculado en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Ha trabajado en el grupo élite de operaciones, protección y seguridad, docente en el Instituto Colbert de la carrera de perito en criminalística, docente en el espacio INGRA, profesor de apoyo de química orgánica general, docente de apoyo de química, apoyo escolar, Instituto Colbert de Río Tercero, Córdoba, docente en la Fundación Universitaria Regional Río Tercero, disertante en el taller de detección de bullying, Río Tercero, docente de nuevas técnicas informáticas en la criminalidad, docente en ASPROSEC Córdoba, docente en Centro Ricardo Núñez de Córdoba, Arcor SAIC Arroyito, Córdoba. Bueno, le doy ya la palabra porque considero que el panel va a ser riquísimo con los distintos disertantes. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar en línea. A continuación vamos a proyectar unas diapositivas a modo de ejemplificar, a modo de individualizar cada uno de los delitos informáticos que existen, porque como veníamos hablando y escuchando en las diversas exposiciones, existen varios otros delitos, pero estos son algunos y entre los más importantes. ¿Por qué digo los más importantes? Porque resulta de que ellos van a tener ciertas características. ¿A qué llamamos características? Porque ellos van a ser los que se van a llevar adelante mediante una acción típica, mediante una modalidad, lo que nosotros en el mundo de la criminalística llamamos un modus operandi. Los delitos informáticos, para darle un concepto, podemos decir que está toda aquella acción antijurídica que se realiza en un espacio digital de Internet. ¿Por qué hago esta aclaración del espacio digital de Internet? Porque resulta, como decía el doctor Vera, que la tenencia de material prohibido, la tenencia de material, por ejemplo, de pornográfico infantil, antes no era delito, y esa tenencia no necesariamente se necesita tener Internet para tener esa tenencia, porque resulta que puede estar grabado en un puerto USB, guardado, almacenado en una memoria, y para abrirlo y ver las imágenes no necesitamos tener Internet. Entonces, a eso se refiere el concepto cuando habla de espacio digital o de Internet, ¿sí? La Organización de Naciones Unidas reconoce los siguientes tipos de delitos informáticos en su categoría de menos, digamos, menos agresivos a más agresivos, ¿no? Los fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras, los daños informáticos, que acá en daños informáticos hacemos alusión a lo que son la intromisión de virus, por ejemplo, la suplantación de identidad, que hablaremos en un lapso, hablaremos y explicaremos cuál es, ¿sí? La suplantación de identidad, la estafa informática y el grooming. El grooming, un párrafo aparte, porque grooming es ese monstruo de lo cual nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer mucho hincapié. Pero antes de hablar de ello, vamos a hablar de los fraudes cometidos mediante la manipulación de computadoras. En el fraude y la estafa, porque tenemos fraude por un lado y estafa por el otro, podemos decir que el fraude y la estafa son dos hermanitos que van de la mano, o el marido y la mujer, porque se necesitan concatenadamente la participación de ambos. Uno, el fraude, es la maniobra de embaucar, de mentir y de engañar, ¿sí? Sea una persona adulta contra un menor, o sea de un adulto contra otro adulto. Y la estafa es materializar, llevar adelante. ¿Dónde vemos estos delitos de fraude y estafa? Lo vemos generalmente cuando en red existen en temporada estival los falsos alquileres, por ejemplo, falsos alquileres de unas cabañas, de un lugar vacacional,
Y resulta que cuando la persona seña o adquiere o paga para ese alquiler de ese lugar, va a ese lugar indicado con un domicilio específico y luego ese domicilio no existe o es un sitio baldío. ¿Sí? Ahí tenemos de manera concatenada el fraude cometido conjunto con la estafa. ¿Dónde más vemos estafa? Vemos estafa donde en Internet se dan aquella maniobra denominada phishing, ¿sí? Que hace alusión al pescador. ¿Por qué decimos pescador? Porque como decía el doctor Mera anteriormente, y acá el pescador es una antesala a lo que hace el abusador del delito de grooming, ¿sí? ¿Por qué digo? Porque el pescador, el delito de phishing, consiste en hacerse pasar por una organización o por otra persona, literalmente. ¿Por qué digo organización a otra persona? Hemos visto que en red ocurren esos delitos que con esto de la pandemia y todo lo demás se ha incrementado, que crean un perfil falso, una página falsa de Banco de Córdoba, por ejemplo, de el ANSES. Solicitan datos para cobrar el famoso IFE. La persona que está esperando cobrar accede, brinda sus datos a esa plataforma o ese perfil falso, y con esos datos que la persona ya brindó, número de cuenta, CBU o cualquier otro dato, esa persona que está del otro lado adquirió esos datos nuevos y esa persona es quien cobra ese IFE o ese préstamo falso. Acá en estafa informática y en ese delito de phishing entra el cuento del tío electrónico y también entra aquella maniobra de mentir y de embaucar. Digo antesala con respecto al grooming, porque la persona que comete el delito de grooming se hace pasar por otra persona. La diferencia es que se hace pasar por un niño. Y esas fases que el doctor Mera hablaba, son esas fases que hablaban de las fases del delito, porque tiene fases de enganche, fases de seducción, fases luego de chantaje, ¿sí? Entonces, esas fases son las que tiene el abusador de grooming. En la estafa informática, en el phishing, tiene la fase de contacto. La fase de contacto es la de un mensaje de texto, la de un SMS. ¿Cómo vamos a ver nosotros si esa plataforma o ese mensaje que nos llega a nosotros es fidedigno o no? ¿Cuántas veces hemos recibido un mensaje de texto diciéndonos que nos hemos ganado un iPhone o 10 teléfonos celulares o un monto abultado, solo por ser suscriptores o solo por tener una cuenta en DirecTV o en Netflix? Bien, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Porque ese mensaje llega con errores u horrores ortográficos. No es que la persona no sepa escribir, no, lo que pasa es que el sistema del dispositivo Android o de la computadora ya lo decodifica. Cuando vemos, por ejemplo, el texto escrito, en vez de tener la letra A, tiene el número 4, o en vez de tener arriba, escrito de buena manera, está escrito de mala manera. Bien, eso es, el sistema lo decodifica. Eso nos está diciendo a nosotros de que es un mensaje denominado posible spam, como quien dice, ¿no? Eso es una de las características. Otra de las características que va a tener la estafa es que va a ser insistente y va a ser siempre, puede ser un llamado telefónico. Nunca en las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, más precisamente hablando del ANSES, hablando de los bancos, van a solicitar información de manera telefónica. Nunca. O será diciendo, recordando un turno, pero eso de manera telefónica son datos muy sensibles, lo que el Código Penal establece como datos sensibles, y esos datos sensibles van a ser muy importantes para que la persona no debe brindarlos, ¿sí? Habíamos hablado de daño informático. El daño informático no es más ni menos que lo que son la intromisión de virus o de sistemas maliciosos para entorpecer o para robar información de un tipo de sistema, de una computadora o de un teléfono celular. ¿Con qué finalidad se hace esto? Me dirán ustedes. La finalidad de hacer esta maniobra es la de cobrar un beneficio, ¿sí?, a cambio de restituir esa información. Generalmente, esa información se restituye esa información con un rédito económico. ¿Por qué? Porque esa información puede tener datos bancarios, ¿sí?, puede tener mucha información
con respecto a lo que se ha restituido. Le voy a contestar a Gonzalo, que me está escribiendo Gonzalo. Me dice que no es delito la venta de base de datos bancarios, de home banking y de tarjeta de crédito en Argentina. Claro, Gonzalo, no es delito la venta entre instituciones, entre entidades reglamentarias. Por ejemplo, si Banco Credit Corp quiere comprar la base de datos de Banco Nación, no es delito. Lo que es delito, ¿sí?, es hacerse pasar por otra persona o por otra entidad. Yo no puedo hacerme un perfil falso del Banco Nación o de la AFIP y engañar a otra persona haciéndome pasar por esa entidad y diciéndole, suministrame los datos, así te pago el IFE. Estoy cometiendo un delito porque estoy haciendo lo que se llama suplantación de identidad, en este caso suplantación de una organización. Ese delito de suplantación de identidad engloba a lo que es el delito de phishing o directamente hacerse pasar por otra persona. ¿Quiénes pueden sufrir suplantación de identidad? Tanto entidades como personas. Generalmente en Argentina, las personas que sufren este delito son personas que tienen muy buena posición económica o en algunos casos la suplantación de identidad puede estar concatenada, de manera concatenada con lo que se llaman fake news o otro tipo de maniobras delictivas sujeto a burlas, por ejemplo. Hemos visto anteriormente que en alguna ocasión una ministra creo que era de seguridad, de un gobierno nacional, ha sufrido una desviación o una malformación en su video, en su declaración que estaba siendo filmada. Dejo el párrafo aparte para el delito de grooming porque es el delito más pesado y el delito más fuerte, de lo cual este Congreso está trabajando, de cómo se puede evitar. Una forma de hablar del delito de grooming es que el grooming es un monstruo, donde no sabemos quién está del otro lado. Un consejo, porque ya vimos que ese delito de grooming se va a dar por una persona que es un mayor de edad que busca embaucar, que busca seducir, que busca contactar a un menor de edad con un solo fin. No busca hacer amistad, no busca sacarle plata, no busca caerle bien, busca tener un encuentro sexual. Eso es lo que busca. Y siempre va a ser con una finalidad. Ese engañador, ese pederasta en red, como le decimos nosotros le decimos que es un pederasta en red y que es un cazador. ¿Por qué es un cazador? Porque tiene todas las características de un psicópata, porque busca embaucar, porque busca cazar. ¿Cómo cazar? Caza, elige, no ataca al azar, no elige cualquiera, elige los niños o los menores que están y que quieren, que están en vulnerabilidad. ¿En vulnerabilidad de qué? De horarios. Porque eso es lo que hace el delito de grooming. El pederasta en red. El pederasta en red saca información al menor o a la menor. Si los padres están mucho tiempo trabajando, si pasan mucho tiempo solo o sola, si pasan mucho tiempo en red, si pasan mucho tiempo en el juego, ese bendito juego que está dando vuelta hoy en día. Entonces ahí es donde juega este pederasta y busca contactar y seducir. Se prepara, busca utilizar el lenguaje que utilizan los chicos hoy en día, los menores, los jóvenes, tienen su léxico propio de adolescentes o de preadolescentes. Busca embaucar, busca seducir, hasta que obviamente se quiera hacer su amigo confidente, el amigo fiel. Todo eso es mentira. Hasta que luego la cereza del postre, su obra cúlmine es encontrar llevar adelante ese encuentro personal para luego cometer ese delito sexual. En Argentina todo esto está tipificado en el Código Penal gracias a esta ley que Argentina adoptó, la ley de delitos contra los menores, la ley de grooming, a través del convenio de Budapest. No quiero cansarlos, porque eso es un tema que ya detallarán con mayor ímpetu mis colegas que están esperando para disertar. Gonzalo me pregunta, sí, hay antes proyectos de delitos llamados. Sí, Gonzalo, es así. Lo que pasa es que algunos delitos tienen todavía ciertos vacíos, ciertas lagunas, donde algunos abogados no saben hasta cuándo o hasta dónde puede ser un delito, ¿sí? Pero ya el hecho de hacerse pasar por otra persona, ya el hecho de embaucar, ya el hecho de mentir o de fingir ser una entidad,
ya estamos hablando de que es un delito. Uno no puede hacerse pasar por otra persona como que dice, no, por jugar no, porque ese juego no. ¿Sí? Hay muchos juegos que se pueden hacer, pero el hecho de embaucar, el hecho de engañar, ya es una estafa. La estafa o la manipulación o el fraude forman parte de delitos, no de delitos informáticos, de delitos de siempre. ¿Sí? En el mundo de la criminalística estamos acostumbrados a ver ese tipo de delitos. O sea, doctora Gabriela Elcano, sí. Muchísimas gracias. Si surgen más preguntas, al final del panel las pueden responder. Así que te agradecemos muchísimo por la exposición y ahora vamos a pasar a presentar a Daniela Dupuy, fiscal especialista en cibercrimen, fiscal coordinadora de la unidad especializada en delitos y contravenciones informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora en Derecho Penal y Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, España, posgrado sobre ciberdelincuencia en la Universidad Internacional de Cataluña, España, directora de posgrado iberoamericano en cibercrimen, innovación en investigaciones digitales, Universidad México, directora del Observatorio del Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales, directora académica de posgrado en cibercrimen del Centro Perfeccionamiento Ricardo Núñez, Poder Judicial de Córdoba, directora de los libros Cibercrimen 1, 2 y 3, directora del Programa Intensivo de Delitos Informáticos de Unidos por la Justicia, profesora de posgrado en el Programa de Actualización en Cibercrimen y Evidencia Digital, y en la carrera de especialización en Derecho Informático, ambos de posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA, capacitadora y también instructora invitada de American Bar Association, capacitadora en litigación oral, docente en Instituto Superior de Seguridad Pública en Derecho Procesal Penal, participó como expositora y asistente en numerosas jornadas y talleres nacionales e internacionales relacionados en cibercriminalidad y la litigación oral y como autora de varios artículos en la materia. Buenas tardes, Daniela. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Lo más importante de lo que acaba de decir Gabriela, en realidad, es que soy fiscal para contarles cómo investigamos este tipo de cosas, y es que soy mamá. O sea, creo que esas son las dos cosas más importantes para este espacio que estamos compartiendo. Gracias, Arístides, por la invitación. Muchísimas gracias a la organización. Si nos reímos todos. Realmente yo celebro este tipo de espacios, ¿no? En donde todos podamos brindar nuestro granito de arena sobre qué hacemos, ¿no? En pos y para proteger a los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, lo escuchaba Dalmacio Mera, que bueno, con él compartimos muchísimas actividades y opiniones, ¿no? Acerca de cómo mejor poder llegar a implementar ciertas políticas, cada uno desde su rol, desde su lugar, en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, y ni hablar, un enorme placer para mí compartir el panel con todos, pero especialmente con Roxana, de Mamás en Línea, porque entiendo que ella y todo su equipo son unos luchadores totales, y a ellos básicamente le debemos la pelea, ¿no? Por la ley Mica Ortega, y ellos nunca han bajado los brazos y siempre tocan todas las puertas. Y bueno, a mí me consta y creo que ese trabajo hay que valorarlo y mucho. Bueno, sé que tengo muy poquito tiempo, entonces voy a resumir un poquito lo que yo tenía pensado compartir con ustedes, pero sí compartir pantalla. A ver, me dirán ustedes si se ve bien. Perdón, ¿Esto? ¿Se ve bien allí la presentación? Bueno, gracias, Gabriela. Bueno, en primer lugar, contarles un poquito qué es lo que pasa en la realidad, ¿no? Desde la unidad fiscal especializada que contaba Gabriela, que tengo el honor de liderar con un equipo excelente desde lo humano y desde lo profesional,
nos encontramos cómo va mutando el mundo de la ciberdelincuencia, ¿no? Antes, en realidad, cuando allá por el año 2012 comenzamos a trabajar desde la especialización de la ciberdelincuencia, veíamos que los delincuentes simplemente actuaban de una manera aislada, poco coordinada, con un alcance local, pero la realidad es que hoy ellos forman parte de organizaciones transnacionales complejas, ¿no?, de cibercrimen. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir básicamente que el autor puede perfectamente estar en España, la víctima o las víctimas pueden estar en Argentina, en México, en Colombia, en Perú, y quizás como investigadora tengo que solicitar la evidencia digital en un servidor que se encuentra en Irlanda. Fíjense, aquí ya partimos, ¿no?, de una forma, de una metodología de investigación y de encarar la problemática totalmente diferente a cuando hablamos realmente de recolección de prueba física. Pero uno de los delitos, o uno de los, los delitos que mayor nos ocupa en la Fiscalía, si bien como no sé si ustedes saben, muchos de ustedes, pero la ley 26.388, que está incorporada al Código Penal, enumera todos los delitos informáticos que la Convención de Budapest al adherir exigió que Argentina tuviera, en mayor o menor medida tenemos incorporados en nuestro Código Penal todos, y todos ellos, la gran mayoría de ellos es investigado por nuestra unidad fiscal, pero estos delitos, explotación sexual infantil, grooming y abuso sexual, son los que nosotros estamos enteramente comprometidos por la cantidad y calidad de casos que llegan a la Fiscalía. En este sentido, si bien no puedo dejar de linkear o de vincular lo que es la explotación sexual infantil con el grooming, como lo vamos a ver ahora, y con el abuso sexual infantil, quiero contarles medianamente cómo nos llegan a nosotros los casos de explotación sexual infantil. Siempre cuando doy clases en la facultad les pregunto a mis alumnos, o muchas veces a colegas míos que a lo mejor no tuvieron la posibilidad de investigar este tipo de delitos por cuestiones de competencias y de jurisdicción y demás, si alguno de ellos o de ustedes imaginan de qué estamos hablando cuando hablamos de fotos y videos de abuso sexual infantil. Y básicamente uno puede tener en la cabeza que quizás son niños, niñas, adolescentes, que se piensan que son mayores y que son menores. No, no, estoy hablando de bebés que abusan sexualmente y producen sus fotografías. Estoy hablando de videos que duran hasta 2 horas, de niñitas o niñitos de 3, 4, 5 años que son abusados, ¿sí? Entonces, fíjense que un video, una fotografía, ya les puedo asegurar que es como si tuvieran 10.000. No me importa la cantidad que tengan. La calidad es tan pesada, pero tan fuerte, que eso claramente amerita, lógicamente, a comenzar a investigar. Sobre todo cuando la dinámica de esta gente es compartirla, difundirla, intercambiarla. ¿Y por qué? Hablaba Dalmacio al inicio y Fabricio también de lo que es la posesión, la tenencia, que ahora es delito y no ahora es delito. Y antes no era delito y ahora sí. ¿Por qué ahora sí es delito? Porque el círculo de la explotación sexual infantil es, pero esto casuísticamente comprobado, se lleva adelante de la siguiente manera. El que tiene no tiene ni 1, ni 2, ni 100. Tiene 5.000 y cada vez quiere más y diferente. Pero para dar, es decir, para tener, tengo que dar. Entonces, comparto para tener más y diferente. ¿Qué es más y diferente? Ellos lo tienen seleccionados en carpetas de abuso sexual, nenas rubias de 2 años, incestos con bebés y papás, nenas menores de 9 años, realizando una felatio. Bueno, ellos, los pedófilos, lo tienen perfectamente ordenado y seleccionado en sus carpetas, y esto claramente nosotros lo podemos ver cuando analizamos los dispositivos de almacenamiento informático. Entonces, como les decía, el que tiene quiere cada vez más, entonces la demanda genera la oferta. La oferta genera indefectiblemente que haya que producir más para poder satisfacer esa demanda. Producir
está estrictamente relacionado con la necesidad imperiosa de abusar sexualmente a un niño, niña y adolescente. Fíjense si no tiene que ser realmente punible la tenencia, cuando acá no se tratan de acciones privadas que no afectan a terceros. Acá claramente afectan de manera directa y de manera indirecta a los niños, niñas y adolescentes. Nada más y nada menos que abusándolos sexualmente para satisfacer las necesidades libidinosas de estas personas que tienen características perversas, entre tantas otras cuestiones. Lo cierto es que yo quiero compartir con ustedes y decirles que ya que hablábamos de la transnacionalidad, no nada más en la Argentina tenemos, digamos, una cantidad de reportes o de noticias crímenes que nos llegan a través de la distribución y facilitación de imágenes de explotación sexual infantil. Esto ha crecido escandalosamente durante la pandemia. Fíjense, en España, febrero del 2020 entraban 105 reportes diarios y en abril de 2020 640 reportes diarios, ¿sí? Y fíjense lo que pasó en la pandemia en Italia, para que ustedes tengan idea, hasta el mes de agosto se habían secuestrado 108.000 gigabytes de material de explotación sexual infantil. Yo simplemente quise hacer un equivalente para que ustedes sepan cuánto es esto. Y es el equivalente a cualquiera de nosotros descarguemos en nuestro celular 50 veces la serie completa La Casa de Papel. Esa es la cantidad de imágenes y videos de abuso sexual infantil que en Italia se pudo secuestrar en tan solo 3 meses. Ahora bien, National Center for Missing Children, seguramente ustedes lo conocen, es una ONG que se encuentra en Estados Unidos y que, como hay una ley federal allí en Norteamérica donde obliga a todas las empresas proveedoras de servicios, Microsoft, Twitter, TikTok, Twitter, a que cuando algún usuario, algún cliente de ellos suben imágenes o videos de abuso sexual infantil, inmediatamente la reporta a esta ONG. Lo que hace esta ONG básicamente fue generar convenios de colaboración con todos los países donde la explotación sexual infantil es delito, por ejemplo, en la Argentina. Miren los reportes que entraron al NCMEC, al National Center, en el año 98, cuando se creó. 3.000. En 2019, 18.400.000. En todo 2019. Miren, les hago y les muestro una proyección más cercana, de 2014 a 2019. Estamos hablando de 69 millones de archivos solamente en el año 2019. Esto realmente es una locura. Por suerte, todas las legislaciones de la región, Iberoamérica, España, también ya tienen incluidas dentro de sus legislaciones penales la tipificación de la explotación sexual infantil, y este es el recorrido que yo les explicaba que hace National Center for Missing Children. Por ejemplo, Facebook alerta a Missing and Exploited Children, ellos lo seleccionan por determinadas prioridades, determinan en qué país se encontraría el delincuente que subió imágenes de explotación sexual infantil, luego elaboran un reporte, y cuando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se detecta que, en realidad, cuando se detecta que en la Argentina se ha subido o se ha compartido estos reportes, nos los envían directamente a la unidad fiscal especializada en delitos y contravenciones informáticas, que es la que lidero en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y apenas nos llegan estos casos, los empezamos a investigar. Estos son nuestros números. Fíjense, desde el año 2016 hasta el 31 de octubre del año 2020, cómo han ascendido estos reportes. Son a nivel nacional. Nosotros, cuando detectamos que está en cualquiera de los países,
de las provincias del país, inmediatamente lo enviamos. Formamos los fiscales una red 24/7 para ponernos de acuerdo con investigaciones complejas que conforman, digamos, las diferentes organizaciones criminales, porque es probable que los diferentes autores de estas organizaciones estén diseminadas en diferentes provincias y en diferentes países también. Por eso seguramente ustedes en más de una oportunidad habrán escuchado organización internacional, porque los países autores están distribuidos en diferentes provincias o países. Esto es nuestra realidad desde el mes de enero hasta hoy. Fíjense que nosotros estamos recibiendo un promedio de 5.000 casos por mes. 5.000 denuncias solamente de explotación sexual infantil, ¿no? Después, todo lo que es grooming, ataques de denegación del servicio, fraude informático, suplantación de identidad, difusión de imágenes sin autorización, hostigamiento digital. 5.000 solamente de explotación sexual infantil. ¿Y saben qué? Cuando analizamos los dispositivos de almacenamiento informático, nos encontramos básicamente con las conductas que pueden llegar a ser perfectamente subsumidas en el delito de grooming. Entonces, no solamente el grooming lo detectamos a través de las denuncias de los papás, que advirtieron, ya sea porque los chiquitos se los contaron o porque mismos los papás a lo mejor nos dimos cuenta que los chicos están teniendo un comportamiento diferente al que suelen tener, entonces investigamos como padres un poquito más la situación y nos sorprendemos, y entonces lo llevamos a la Fiscalía Especializada para comenzar a investigar. Esta es una fuente de denuncia nuestra de los casos de grooming, pero sino que además, ojo, y cuando detenemos al groomer, analizamos su celular, que es por lo general la herramienta que él utiliza para acosar a los niños, niñas y adolescentes, ahí detectamos en muchísimos casos que con esas fotografías y esos videos las han introducido en una red internacional de explotación sexual infantil. Por eso es tan importante la prevención, es tan importante la ley Micaela Ortega para que realmente empecemos a prepararnos todos y tomar conciencia de lo que es este flagelo. Pero también, además de las denuncias que llegan y que podemos llegar a casos de explotación sexual infantil, nos ocurre al revés. De esos 5.000 casos mensuales que recibimos, en un 30% podemos detectar casos, conversaciones eróticas de naturaleza sexual, donde los groomers le piden fotografías y videos a los niños o a las niñas para luego poder satisfacer las necesidades de la organización internacional que pide cada vez más y diferentes. Entonces, ¿sabes qué? Tu hija, mi hijo o cualquiera de hermanitos, sobrinos, que quizás por sentirse a lo mejor solo, sentirse desprotegido, simplemente por una curiosidad en la sexualidad, deja entrar a su vida a un perfecto desconocido que lo va a seducir de todas maneras, como para luego encontrarse inmerso en esto de estar dando imágenes y videos sexuales e íntimos, lógicamente, ¿no? Entonces, fíjense el alcance de este tipo de conductas. Y lamentablemente, y ya para terminar, lo que quiero decirles es que no solamente de los casos de explotación sexual infantil se pueden detectar casos de grooming y viceversa, sino que en ambas casuísticas hemos perfectamente comprobado casos de abuso sexual intrafamiliar o de personas que se encuentran muy cercanos a los niños y a las niñas. Estoy hablando de docentes, estoy hablando de profesores de colegios, de gimnasios, de deporte, pediatras. Tengo mucho más como para hablar, pero la verdad quisiera, Gabriela, que le podamos dar paso al resto de los exponentes que seguramente van a tener cosas muy interesantes para decir. Para terminar, quizás sí me gustaría cerrarlo con el sexting propiamente dicho, que es esto tan común que se ha normalizado, ¿no? Entre los adolescentes y entre los jóvenes. Sacamos fotos, videos de contenido erótico y contenido sexual y lo compartimos entre nuestros grupos cerrados, entre comillas. De esos grupos se viralizan, obviamente.
¿Está prohibido el sexting? ¿Es delito el sexting? No, claro que no. La Convención de los Derechos del Niño de alguna manera los protege y les da esos derechos y esas facultades de que ellos sean libres para muchas cuestiones, como podríamos decir para practicar el sexting. No ese es el problema es la consecuencia. El problema es que la viralización, la difusión, la facilitación de esos videos o de esas imágenes que ellos obtienen hasta jugando, pueden perfectamente caer en manos de los ciberdelincuentes que están ahí, al acecho, esperando que nuestros niños, nuestras niñas divulguen o compartan alguna foto de naturaleza sexual para ahí, a partir de ahí empezar a actuar y poder cometer cualquiera de los delitos que estamos hoy discutiendo y ellos ser víctimas de estos delitos. Entonces, muy bien, toda la libertad posible, pero ahí tenemos que estar nosotros, ¿no? Como estados, como padres, como docentes, acompañando, hasta ni siquiera prohibiendo, acompañando, informando, formando, educando, para que cada vez menos sean quienes son víctimas de este tipo de delitos. Yo siempre digo, y ahí Roxana seguramente y Dalmacio, que me conocen, me habrán escuchado decirlo, yo amo lo que hago, pero quiero, por favor, que este tipo de delitos ingresen cada vez menos en nuestra unidad fiscal especializada, y no por no querer trabajar, simplemente porque ya no quiero verle más la cara a esos papás y a esos chiquitos que claramente su violación o su vulneración psicológica es para siempre. Yo puedo ganar el juicio, yo puedo conseguir una condena, pero ¿saben qué? No les devolvemos más esa integridad emocional y esa libertad sexual a ninguno de los niños, niñas o adolescentes que fueron víctimas de estos delitos aberrantes. Nada más. Daniela, ahí te hacen unas preguntas que me gustaría que las respondas vos. Te preguntan docentes si les llega justamente una situación de grooming, donde se tienen que dirigir, el 137 si responde a esto. Bien, espera que voy a entonces pasar a unas filminas que las pasé un poquito más rápido. Si están en provincia de Buenos Aires o en cualquier provincia del país, pueden presentarse, si tienen fiscalía especializada, algunas provincias como la tienen Córdoba, como la tiene Rosario, pueden presentarse y hacer la denuncia ahí, sino en la comisaría más cercana. Si estás en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mirá todos los canales de denuncias que hay. Nosotros trabajamos literalmente, y no miento, las 24 horas del día. Estamos recibiendo denuncias, no soy yo nada más, hay todo un equipo enorme trabajando detrás de esto. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos da toda esta apoyatura para que vos te comuniques telefónicamente, a través de la página web, a través del app. Podés bajar el app nuestro y desde allí podés poner en conocimiento estas denuncias. De manera presencial, te vamos a recibir nosotros, seguramente que hasta yo te voy a recibir, y en la policía también, pero yo prefiero que la policía en Ciudad de Buenos Aires sea la última instancia, porque nosotros estamos, y una vez que recibimos tu denuncia, inmediatamente nos ponemos a investigar. Por favor, hay una recomendación que quiero hacerles a los docentes y a los padres. No borren nada, cuando ustedes puedan advertir que encuentran conversaciones con personas sospechosas, con sus niños, así como está, sin borrar, sin hacerse pasar por ellos, nada, así como está me la traen a la fiscalía. Nosotros sabemos cómo preservar esa evidencia y cómo continuar investigando. Les pido por favor que ustedes no ocupen nuestro lugar. Entiendo que les puede dar bronca, que les pueden dar odio, pero vengan a canalizarla a la unidad fiscal especializada, que para eso estamos. Entonces, y otra cosa que les quiero decir es que si deciden hacerla por mail o a través telefónicamente o a través del app, va de suyo, pero quiero que lo sepan, hay, digamos, una confidencialidad absoluta. Esto directamente, sin leerlo, me lo remiten a mí y es allí donde lo abordamos con mi equipo. Varios de los oyentes, Daniela, dicen, te paso ahora las preguntas porque justamente vos habías pedido esta posibilidad.
Entre lo público y lo privado y lo íntimo. ¿Qué diferencia es desde lo jurídico? Es una excelente pregunta, ¿no? Porque fíjense cómo se nos tergiversó, ¿no? Primero, en primer lugar, decirles, y muchos de ustedes seguramente van a coincidir conmigo, ¿no? Lo íntimo y lo privado, como concepto de que hoy manejan los jóvenes y los adolescentes no tiene absolutamente nada que ver con los que manejábamos muchos de nosotros hace 20 años. Lo privado y lo íntimo era realmente íntimo y seguramente no, que si era tan íntimo y tan privado, lo más probable, más allá de que no había tantas redes sociales como ahora, es que es como un poco contradictorio esto que tengamos que difundirlo a todo el mundo y viralizarlo, ¿no? Lo íntimo y lo privado viene de alguna manera a ser como una explosión en las investigaciones y en el mundo de entornos digitales, porque nos encontramos con un efecto multiplicador que nos afecta 1000 veces más, por decirlo de una manera finita, pero 1000 veces más que cuando, yo siempre hago esta comparación, ¿no? Si voy a la casa de Arístides a secuestrar droga, busco en la casa de Arístides con el personal policial, busco en sus ambientes de su casa, debajo de la cama, dentro de los placares y demás, allanamiento exitoso o allanamiento no exitoso, encontré la droga o no encontré la droga. Ahora, si allano la casa de Gabriela porque quiero su teléfono o quiero su computadora y abra la computadora de Gabriela, me voy a encontrar con la vida de Gabriela, ¿no? Me voy a encontrar con una expectativa de privacidad que no es la misma que yo desarrollé en la casa de Arístides, porque en el dispositivo de Gabriela voy a encontrar su vida, voy a encontrar si a lo mejor el delito que estoy, el objeto o el material del delito que estoy buscando, pero quizás Gabriela cometió otro delito hace 5 años que no tiene que ver con este delito y sin embargo lo encuentro allí. También voy a encontrar que si ese dispositivo, el marido de Gabriela lo utiliza, voy a encontrar elementos provenientes de la intimidad del marido de Gabriela o de su hijo, etcétera, etcétera. Entonces, la expectativa de privacidad, ¿no? ¿Dónde hacemos el límite? ¿Dónde hacemos el corte? Creo que no te lo voy a poder responder. Esto es un desafío y creo que lo resolvemos en cada caso concreto. Muchísimas gracias, Daniela. Realmente llegó tu gran trabajo en todos los oyentes como una gran preocupación, sorpresa, de acuerdo al chat, y admiran muchísimo tu trabajo como fiscal, quieren réplica también en Santa Fe. La verdad te agradecemos, se nota con un gran impacto tu trabajo, ¿eh? Sabemos que es importante y así como vos decís, por ejemplo, para uno de los casos que tengo de grooming, con un solo celular fueron en un disco rígido que llevó 10 DVD bajar el contenido. O sea, fue impresionante, tuve que hasta llamar a los especialistas para que lo pudieran bajar, o sea que realmente utilizan los medios tecnológicos, aunque sea lo único que tenga en su casa, ¿no? Un celular. Y con eso llegan a personas de distintas ciudades y de distintos países. Es terrible. Así que, bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias a todos, buenas tardes, y me quedo escuchando el resto de los participantes. Daniela, yo te quiero mandar un abrazo grande y felicitar tu trabajo y agradecerte porque sé que estás 24/7 y que hoy estés acá con nosotros compartiendo tu tiempo nos llena de orgullo a todos. Felicitaciones, te conocí hace 7 años cuando se sancionó la ley contra el grooming, allá en una reunión en la Cámara de Diputados, invitado por Roxana, y desde ahí admiro tu trabajo, así como lo hacemos todos. Gracias en nombre de miles y miles de niños y adolescentes de nuestro país. Muchas gracias, Arístides. Para mí un placer estar con todos ustedes aquí. Gracias. Bueno, ahora pasamos al panelista, comisario supervisor y abogado, Rubén Ábalos, diplomado en pericias judiciales, técnico superior en seguridad pública, maestrando en ciberdefensa y ciberseguridad. Hola Gabriela, ¿se escucha bien? Sí, totalmente. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias por
invitarme a participar. Y bueno, muy interesante lo que dijo la doctora Gabriela Dupuy, totalmente de acuerdo. El riesgo que siempre se exponen las personas a eliminar la evidencia, lo que será evidencia después. Voy a hacer algo, como dijo también la doctora, algo rápido por el tiempo. Estimo que son unos 15 minutos. Voy a pasar rápido un Power que tiene bastante contenido, pero tratando de ser un poco más sencillo para que sea entendible por las personas. Así que ahora voy a compartir pantalla enseguida y vamos a arrancar con la presentación con diapositivas. Un segundito y ahí ya ingreso con las diapositivas. A ver si me permite compartir. ¿Está compartiendo pantalla? Todavía no. Todavía no. A ver. Facundo. Bueno, mientras tanto voy desarrollando el tema hasta que me dé la parte técnica del ingreso. Sí, no me está dejando. Bueno, en principio voy a hablar rápidamente sobre ciberacoso, sexting, sextorsión, que ya adelantó algo la doctora, marco legal, delito y alcances de la justicia. El ciberacoso en general es el acoso, pero utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Tenemos el que sería el acoso por redes sociales y servicios de mensajería, los grupos de WhatsApp o los grupos distintos que ahora tenemos otras aplicaciones como Telegram. Perdón, ya tenés habilitado para compartir. Ah, perfecto. Ahí voy. Vamos desde el principio. Fíjate, Rubén, abajo en el centro el botón verde compartir pantalla o share screen, si está en inglés. Sí, le di varias veces el OK, pero no me lo habilitaba. A ver ahora. ¿Ahí está compartiendo? No. No. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, vamos a arrancar. Va a ser un poco rápido, pero la idea es que por ahí se pueda consultar, aunque sea a través del chat, y que vayan teniendo una idea de lo que estamos tratando. Me fui uno para atrás. Tenemos que es el acoso por redes sociales y mensajería, también denominado acoso virtual, cibernético, online, a través de redes sociales, foros, juegos online. Generalmente viene el desprestigio. Una de las cuestiones del desprestigio, la otra tenemos el grooming y demás. Desprestigiar la imagen pública de una persona, apelar a la divulgación de información personal confidencial o falsa de dicha persona para siempre disminuir la imagen de la misma. Tenemos el ciberbullying, que no intervienen adultos en el mismo. El acosador y la víctima son niños, se conocen y tienen contacto personal, empieza en persona, continúa en internet. Con respecto a esto, por ahí se escucha que dice, me están haciendo bullying los adultos, pero en realidad el bullying viene de una cuestión que se desarrollaba en los colegios estadounidenses. Si ustedes ven Los Simpsons, que siempre tenemos los tres patoteros que están agrediendo, bueno, de ahí se empezó a adoptar el término bullying, que es como torear, es matonear directamente, y de ahí se trasladó a lo que acá siempre había ocurrido. ¿Cuántas veces hemos sido víctimas o sin querer hemos practicado el bullying al decir a un compañero por un apodo sobre algo que por ahí a él no lo afectaba, ya sea cabezón, gordo, o como una vez contaste, Arístides, que le decían fuentón de achuras o algo así a un chico que le había puesto una persona adulta, y eso afecta a la psiquis del niño. El grooming, que ya estuvieron recién también desarrollando, captar las confianzas de los menores, un enamoramiento. Podemos tener la generación de imágenes que después pueden ser comercializadas, pero principalmente a partir de una primera imagen
se empieza a extorsionar después al menor o la menor, se ha hecho una inteligencia previa y la extorsión generalmente viene por decirle que va a compartirse esa imagen con su padre, con su madre, con su mejor amiga, y tratar de lograr después que siga compartiéndose imágenes, videos, conseguir un encuentro, pero existe también un mercado negro que consume todo este contenido. Y incluso existe un manual, como anteriormente decían, manual del groomer, que está en la dark web, que tiene consejos de cómo evitar la acción de la justicia, cómo utilizar direcciones IP distintas a la real, cómo abordar a un menor. Entonces es un tema complejo que incluso esto se notó más cuando hubo la detención de un médico brasileño el año anterior y a posteriori, unos meses después, pasó lo que hubo la detención en Buenos Aires del otro médico pediatra. Sexting es un riesgo porque tienen libertad tanto adultos como menores de esta práctica. Es el envío consentido de contenido erótico o pornográfico por medio de dispositivos móviles, pueden ser entre parejas, conocidos. Es una práctica riesgosa, ya que el perderse una de estas imágenes y el viralizarse es sumamente complicado. Hay casos de exparejas que empiezan a viralizar en páginas XXX. De hecho, he tenido un caso de esos, que se peleó el novio con la chica y viralizó en páginas de Europa del Este y copió el link en todas las redes de mensajería locales para que vieran a su ex en una filmación que tuvieron cuando ellos convivían y tuvieron intimidad. O sea, es un riesgo de por sí. Todo lo que se sube a la red se sabe que ya no es de uno, que ya se pierde, que ya hay riesgo de que pueda ser replicado y no poder frenar todo este contenido. Sextorsión, bueno, esto fue precisamente, si bien no la extorsionó por nada, sino que trató de escracharla por redes, es el extorsionar a una persona mediante imágenes o videos de su desnudez que pudieron haber sido filtrados, o material que la víctima ha compartido. Hubo un caso de una docente aquí en Santa Fe que aparentemente le había enviado a un menor contenido sexual, cuando después se llega a través de la investigación que no, que descuidó su celular y los chicos se enviaron el contenido y después quedó viralizado como que ella lo había enviado. Bueno, ahí tenemos un tipo de filtración. El riesgo de dejar el dispositivo o cuando hipotéticamente pueda ser robado, extraen de una tarjeta de memoria, por ejemplo, si no tiene contraseña el dispositivo o el material y se viraliza. Bueno, tenemos el tema de los scratches, que siempre surgen debates cuando se habla de un scratch. En principio los scratches se iniciaron como una práctica que buscaba que se solucione algún problema institucional, generalmente con alguna institución como del gas o del agua, o algún problema que fuera más bien estructural. Después se fue delineando otros ámbitos y desgraciadamente se utiliza ahora como para hacer daño a la imagen de una persona, dado que como reguero, esto desgraciadamente se transforma como una edad media. Se empieza a viralizar una información falsa, es una especie de linchamiento digital. El daño que recibe la persona que está señalada es enorme, e incluso hay un caso que fue en Bariloche, que un menor fue acusado por su compañera de que había abusado de ella. Cuando posteriormente menciona que no fue así, el menor ya decidió suicidarse, no aguantó la presión social de que todos pensaran eso. Después recuerdo que hubo otro caso en el sur, que acusaban a un hombre de que abusó de una menor, se armó una poblada, falleció el padre de este hombre, y después se dieron cuenta de que no era cierto, que esa persona no era la acusada, o sea, no era la que había hecho ese delito. Es riesgoso, es una práctica muy maliciosa. Incluso en otros países se han incendiado personas en la India
pasó el caso de 3 personas que fueron ejecutadas, se las incendió en la plaza como que habían abusado de menores y no fue cierto. Y no fue hace mucho, habrá sido en el 2017. Aquí es un pequeño cuadro de las acciones, un ciberacoso en general que puede ser adulto o menor, específicamente el ciberbullying es de menor y menor, el grooming, víctima al menor, adulto responsable, el sexting es una práctica en sí, no es un delito, la sextorsión, que por quien puede ser víctima o responsable, y los scratches en redes, que no necesariamente siempre tiene que ser un mayor la persona que lo realice. Las consecuencias. Generalmente lo más afectado es la psiquis de la persona. Aparte, en el caso del grooming, el riesgo de ser víctima de un abuso. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, esto es lo que hablamos siempre en las charlas que damos en la ONG, hablar con nuestros hijos. O sea, la mejor manera de prevenir es precisamente dejar de lado las redes, acercarse a nuestros hijos, empezar a enseñarles, no encerrarlos en una burbuja. Y si bien antes, como ya en la primera de las presentaciones decían, antes uno se aislaba un poco de la calle, de un horario, y ya estaba medianamente prevenido. Hoy, a través de una computadora, de una tablet, de un celular, los chicos están expuestos totalmente a cualquier desconocido del mundo directamente. Y desgraciadamente hoy se utilizan todo tipo de pantallas, llámese tablet, celulares, incluso computadoras, para callar a los niños cuando uno como que no los puede atender y los deja directamente expuestos a los riesgos que hay en las redes. Incluso era muy notorio hace unos años atrás, cuando los chicos empezaban a utilizar navegación por voz, empezaban a decir malas palabras en YouTube y empezaban a tener resultados. Eso ahora por ahí es como que se ha prevenido, se ha empezado a concientizar y no se da tanto, pero el riesgo existe. Por eso se pueden poner controles parentales, incluso algunos padres utilizan una réplica del perfil del chico, o sea, lo abren también en su celular, y así es como se han detectado intentos de grooming, como Gabriela, el que vos tenés detenido, que acá en Rosario la madre tenía el mismo perfil de la hija replicado en su celular, como ella no tenía Instagram, y empezó a detectar las comunicaciones cuando le pedía que se aleje de los mayores, y le empieza a enviar fotos de ella, de esta chiquita de 12 años desnuda. Y bueno, lo extraño en este caso fue que el pedófilo tenía su perfil como él era realmente, pero no es así generalmente. ¿Cómo prevenir en general? Siempre la precaución, no chatear con desconocidos, no dar datos, tampoco el postear tantos datos personales, mínimamente tener una idea de cuando te envían una solicitud de amistad, tener un conocimiento de la persona que realmente esté detrás del perfil. Y un grave riesgo, un grave peligro que hay en esta época es que todos quieren sumar muchos seguidores. Los chicos quieren sumar seguidores y ahí vienen los problemas. Dentro de esos seguidores aprovechan los groomers para ingresar directamente a seguirlos o hacerse amigos. Recomendaciones. Bueno, esto más que nada es por el tema de los virus. Vamos a pasar a otro. Se me mezclaron las conversaciones. Esto es lo que decía la doctora, que es muy importante, que aquí hubo, yo recuerdo el operativo Ángel Guardián, que hubo 90 chicas de Argentina, o 92, que fueron víctimas de un groomer de Perú, 12 en Rosario. Y se hizo una intervención en el año 2016 o 2017, pero no se logró obtener ninguna evidencia porque las chicas empezaron a eliminar sus propios perfiles, denunciaron en algunos casos al perfil del groomer, en otros casos hasta formatearon su propia computadora, y la mayoría no sabía que era víctima de este tipo de delitos, porque fue una intervención que se hizo a través de un reporte de NSMEC y se fue interviniendo sobre los domicilios a través de las direcciones IP que se informaban. Pero
desgraciadamente se hizo todo lo que no se debía hacer. Se eliminaron chats, se eliminó el propio perfil, se denunció al perfil del agresor. ¿Qué hace esto? Que el agresor puede que le bajen el perfil o él decida eliminarlo, pero aparece nuevamente con otro y dicen, me hackearon mi perfil, y vuelve a recopilar todos los potenciales víctimas que ya tenía como amigos. Y una cosa muy importante, que a veces las personas dicen, yo chateé con el groomer, lo empecé a buscar, lo incité. Ahí no hay delito. Es más, sirve de defensa si dicen esto, porque el delincuente dice, me estaba incitando, yo soy víctima, y hay un delito imposible, no hay un menor de por medio. Bueno, en legislación tenemos principalmente esta legislación 26388 de delitos informáticos del año 2008, que es una especie de adecuación un poco rápida de nuestra legislación a las nuevas realidades, la 26.094 del año 2013, bueno, la ley Mica Ortega, que es importante por el tema de prevención, y los códigos contravencionales o de convivencia, que también sirven para paliar un poco la situación del acoso informático, al haber grises o directamente vacíos en algunas causas que aparecen. Respecto de cuando hay una situación de grooming, principalmente lo que había dicho antes, no hay que borrar nada, no hay que eliminar, dirigirse directamente a la fiscalía en turno para que derive a la fiscalía especializada si existe en el lugar donde se reside, y no poner sobre aviso al groomer, tratar de no estar en línea, que es lo que pasó con esta chiquita. Le había dicho que no esté en línea por lo menos hasta el lunes, porque era un sábado de la tarde, para que no la sigan molestando, pero mientras tanto se hizo el informe y se remitió a la fiscalía, y el lunes se siguieron con las actuaciones. Bueno, Gabriela, ¿alguna otra? Sí, yo de acá no veo el chat, pero decime si hay alguna pregunta. Al finalizar, si hay más preguntas, por ahora es como también Daniela, sorprendidos y también valorando tu exposición, porque has sido muy claro en esto, y lo importante, ¿no? Como vos decís, en estas redes y en esta era digital, es justamente que el interlocutor toma confianza con la víctima para obtener determinadas imágenes, ¿no? Y ahí comienza un silencio para luego una amenaza. Entonces, todos estos delitos, en mi opinión como profesional, son delitos preparatorios para delitos mayores, que pueden ser delitos sexuales, derivaciones pornográficas, también la trata, o sea, ocultan otros delitos mayores. En algunos casos de grooming se dan solamente una comunicación a través de las redes, pero a veces tenemos que en los mismos casos llegan a abusos sexuales con acceso carnal durante mucho tiempo, sosteniendo a la víctima bajo amenaza, chantaje, acoso, etc. Así que la verdad es, yo te he escuchado varias veces, Rubén, cómo trabajás, siendo yo del Ministerio Público de la Acusación, y vos justamente del personal que trae muchas herramientas a nosotros los fiscales. Valoro mucho tu exposición, tu forma de trabajar, y bueno, esperemos que se siga ampliando con más operadores y profesionales en esta temática y en seguridad. Perfecto. Espero que haya sido entendible a pesar de la velocidad. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a la siguiente exponente, de la cual valoro un montón, porque en el día de ayer tuve tantas audiencias sobre temas de abuso sexual distintos, grooming, etcétera, que anuncié muchas leyes que ella fue impulsora. Claudia Roxana Domínguez, directora del Instituto de Políticas Públicas de Prevención de la Provincia de Buenos Aires, presidente de la ONG Mamá en Línea, impulsora de las leyes en el 2013, ley 26904, tipifica el delito de grooming, Código Penal argentino, 2015, la ley 27206,
imprescriptibilidad o suspensión de la prescripción. 2018, modificación del artículo 128, ley 27436, se penaliza simple de material pornográfico infantil. 2018, declaración día 13, Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. 2020, proyecto de ley Mica Ortega, que implementará una campaña nacional permanente de concientización y prevención del delito de grooming, como lo dijo el doctor Mera, y también lo dijo recién el doctor. Defensora y activista en defensa de la niñez. La verdad, una palabra mayor, gran luchadora. Te damos la palabra, Roxana, y encantada de llevar adelante este panel y haber comenzado con Mera. Así que te damos la palabra. Muchas gracias a todos. Y bueno, celebramos obviamente todo este tipo de encuentros. Tengo todavía la voz un poquito tomadita. Vamos a pasar directamente al Power, así podemos ir charlando y ir viendo mientras tanto. Compartimos pantalla. Bueno, agradecemos, así nos reímos todos, la asociación civil que nos han convocado para este encuentro, que me parece fantástico. Y hablemos de grooming, que son delitos sexuales contra menores en Internet. Recordemos que grooming tiene esta característica, que si la distancia lo permite, estamos hablando de otro tipo de delitos, que tiene que ver con el abuso concretado y en muchos casos la muerte. Cuando hablamos de grooming, estamos hablando de abuso sexual. El pedófilo se encuentra en línea de la comunidad de su hogar o de la comunidad donde él se encuentre, y les voy a hablar tal cual como él nos habla cuando capta a nuestros hijos. Estoy en la red y elijo niños a demanda en un espacio que es totalmente público. Internet es un espacio público. También los puedo encontrar a sus niños, a sus hijos, en los juegos en red. Los juegos en línea son inmensamente populares entre niños y adolescentes en todo el mundo. Hay juegos donde, con más de 125 millones de usuarios, grupos de 100 jugadores, lo cual permite esconderme fácilmente detrás de cualquier avatar. Para los padres es muy difícil hacer un filtro. El chat de texto y de voz en tiempo real no pueden bloquearlo. También encuentro niños en instituciones educativas. Google Maps me permite elegir los colegios que estén cerca de mi zona. Obtengo información de las páginas web, de las fotos, ubicación, horarios de actividades, redes sociales y también los entornos familiares. Yo en la red puedo ser quien yo quiera ser, desde un sicario hasta un superhéroe. Una vez que elijo el perfil de tu hijo, esos perfiles públicos que me permiten ver toda la información y todo lo que comparte y me da datos permanentemente, bajo un perfil con identidad falsa, le voy a mandar una solicitud de amistad. Mi perfil va a decir que yo tengo los mismos gustos que tu hijo, que tu hija. El 95%, porque así lo decido. Todo lo vi en su muro. Le envío la solicitud de amistad y la aceptó. Vamos a mostrar cómo captan a través de las instituciones educativas. El groomer entra en acción, se sienta en la PC, va a Google y simplemente empieza a buscar los colegios de la zona. Con un solo clic tiene la información de la página web, la ubicación, las fotos, las redes sociales que usa el colegio. Todas de perfil público. Mira, busca, desea, elige y selecciona a Elenita. La mamá de Elenita tenía su perfil público. Quien compartió la fotografía de Elenita en el posteo del colegio fue su madrina y etiquetó a la mamá de Elenita. Por eso llegó a su perfil. Ahí nos encontramos con cientos de fotografías. Elenita sé a qué colegio va, cómo se llama su mamá, su papá, cuándo cumple años, cómo se llama su mascota, a qué club practica deportes,
cientos de fotografías en perfiles públicos que subieron sus familiares. Elenita ni siquiera tenía un perfil en Facebook, tampoco en Instagram. Hoy, parte de su vida es mía. En la red me encuentro con cientos de fotos y videos sobre niñas y niños que son compartidas a diario en las redes sociales por los adultos, sin tener sus cuentas en privacidad. Y cuando me canso de un niño, busco otro, porque el mejor catálogo lo encuentro en la red. Todo el tiempo se le pide a los niños que tengan responsabilidad en el uso de las redes sociales y en el uso de las TIC. Y realmente somos los adultos los que tenemos que replantearnos todo el tiempo qué sociedad le estamos dejando a ellos. Les voy a contar que mi hija fue captada a través de un juego de rol que tiene que ver con la manga japonesa, donde yo desconocía por completo lo que era, a través de Facebook con 5 líneas activas, que hoy siguen activas esas líneas. La verdad que psicológicamente la hicieron pelota. Ella que tenía un personaje a seguir dentro de ese juego de rol, pero no le daban un guión. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Ponen de su esencia y todo el tiempo le sacaban datos. Todo el tiempo, tal cual como le pasó a Lenita hoy. En ese momento me cruzo con Rosa Castro, que es la mamá del sur, que es mi compañera de lucha en todo este camino, donde también su hija fue captada por un perfil de un adolescente, ¿no? Y la diferencia con mi caso era que era un perfil de hombre que resultó ser una mujer quien captó a mi hija. Y el de Rosa Castro fue un perfil de adolescente, de un par, que resultó ser el hijo de su jefe. Nosotras desconocíamos lo que era el sistema de navegación y ahí teníamos que empezar a entender, ¿no?, cómo era todo este mundo. Yo soy mecánica dental, no sé farmacéutica. Cuando quisimos denunciar el delito en el 2009 había vacío legal. Recién en el 2013 se pudo incorporar el delito de grooming en el Código Penal bajo la Ley 26.904, que nos llevó 8 meses de lucha por muchos actores que han acompañado y siendo parte, como la doctora Daniela Dupuy en ese camino, como Arístedes en ese camino. Pedíamos la campaña desde ese momento, pero no la dieron a la campaña. Así que agarramos y luchamos para que el día 13 de noviembre fuera declarado el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. Ahí también pedíamos campaña y no nos dieron la campaña. Y seguimos en el camino. El caso de Mica Ortega lo voy a tocar un poquito más abajo. Luchamos también porque, como lo dijo el doctor Dalmacio Mera, por la que se penalice la simple tenencia de pornografía infantil, que era el A del ABC de todo este círculo de explotación sexual de niñas y niños. En el 2016 nos encontramos con el caso de Micaela Ortega por medio de las noticias, donde escuchábamos a la mamá que pedía que necesitaba ojos en la calle para buscarla, donde decía claramente que las redes sociales tenían algo que ver. Nosotros le decíamos que tuviera cuidado porque detrás de un chico en Facebook puede haber un mayor. Cuando miramos esto después de tantos años de lucha pidiendo una campaña de prevención, se nos perforó el alma. Somos madres de víctimas de este delito. Sabemos cuánto duele. En mi caso particular sí tuve que ir hasta la morgue para ver si la que estaba ahí era mi hija. Por eso entiendo perfectamente a Mónica Sepp cuando la veía en las noticias y hoy esa sensación de que nada te alcanza a respirar. Seguimos en todo este camino y este año con todo lo de la pandemia que ha venido, ha subido mucho lo que es el delito de grooming, como lo hemos visto con los expositores anteriores. Recuerdo que a principio de año, en marzo nos juntamos con el senador Mera para poder hablar qué acciones íbamos a tomar para poder llevar adelante la campaña y todo lo que falte modificar dentro del Código Penal, ¿no?, con respecto a lo que son los delitos contra la explotación sexual de niñas y niños, y empezamos a pedir la campaña. No fue fácil todo el camino. Se obtuvo media sanción en senadores, la verdad que fue muy emocionante. Y en ese camino, bueno, llega la pandemia, vemos que en un aviso, una noticia, una publicación, donde se iban a entregar un montón de dispositivos en todo el país, y la verdad que me angustió un montón. Lo llamo al senador Mera, le digo que teníamos que hacer algo porque esto iba a ser un desastre,
y que se comunicara con el ministro de Educación para poder hablarle y contarle que antes de entregar esos dispositivos debíamos tener una campaña de prevención de este delito. Así fue como Dan Balmacio Meda, el senador, tomó la valiente decisión de juntarnos, y Nicolás Trota, el ministro de Educación, tomó la valiente decisión, la decisión política de empezar a tomar acciones concretas para una campaña nacional. Fueron 4 meses de mucho trabajo, muchísimas reuniones, y por fin la prevención del grooming es un asunto de Estado. El 13 de noviembre, hace unos días, se lanzó la campaña de concientización y prevención del delito de grooming, donde hay un montón de acciones concretas. Pedimos una política pública de Estado real y genuina, donde todos sean parte. Se firmó un acuerdo social con todo el sector privado y con todas las prestadoras de telecomunicaciones, donde asumen la responsabilidad social que les corresponde, ¿no? Con respecto a este delito. Siempre explico lo mismo. Hay un canal de comunicación, ¿no? Lo hablábamos el otro día con Facebook. Hay un canal de comunicación. El pedófilo está a un lado. Ese canal de comunicación le permite llegar, captar, vulnerar, engañar, manipular al menor que está del otro lado. Y como dijimos antes, Mica es la prueba de lo que siempre dijimos desde el año 2009, cuando el delito nos abrazó con tanto dolor. Si la distancia lo permite, puede ir al encuentro. La importancia de la concientización y prevención del grooming tiene que ver con las vidas de nuestros hijos. La verdad es que, bueno, han hablado un montón de lo que es el grooming. Traté de hacerlo lo más corto posible, pero tener en cuenta que la única forma de prevenir este delito es hablándolo. Vamos a ver cómo es la estructura. El pedófilo busca, lo voy a remarcar un montón de veces porque lo remarco como mamá. Si yo me hubiese enterado de esto, no me hubiese pasado. Si Mónica sí sabía de esto, Mica estaría con nosotros. El pedófilo va a estar buscando en espacios públicos, que son todas las redes sociales y juegos que ustedes se puedan imaginar, en cualquier dispositivo y en cualquier aplicación. Busca, selecciona a la víctima, que va a ser un menor de edad, lo va a contactar bajo perfiles falsos, con esa identidad falsa, va a establecer una relación, se va a mostrar simpático, va a tratar de ganarse la confianza, va a sexualizar, con charlas de sexo, con material pornográfico, porque va a buscar desinhibir, predisponer, someter, hasta llegar a su objetivo, que lo ejecuta, que es el abuso, que puede ser físico o digital. Y nuevamente puede utilizar a esas víctimas para volver a tener todo su círculo de captación. Navega junto a tus hijos, hablarles sobre el grooming. Existe una ley que es la ley 26.904. Es una ley que la peleamos como un derecho para que puedan denunciar este delito. Al 137 en todo el país, en la provincia de Buenos Aires al 102. Todo lo que necesiten buscar como información con respecto a esto, que estamos ligados con todas las fiscalías también del país, lo pueden encontrar en la página de Mamá en Línea. Y hoy, hace unos meses en realidad, soy la directora del Instituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming de la provincia de Buenos Aires. Ahí les dejamos los datos. Luchamos por esta campaña en honor, ¿no? Hoy Mica es ley. Mica se convirtió en ley para prevenir el delito que le quitó la vida. Y vamos a estar aplicando no solamente la concientización, la prevención, y ver y controlar y fijarnos en todo el país que esta campaña se lleve adelante. Les quiero contar a todos que este proyecto de ley no solo arrastraba la campaña, sino también un centro, tal cual como tiene NECMEC en Estados Unidos, que es NECMEC. Queremos un NECMEC acá en Argentina. Ya desde el instituto es un pequeño NECMEC, ya empezamos a poder realizar los reportes directos a Facebook, y así esperamos con todas las prestadoras que tienen los servicios de internet, porque cuando pasa lo de Micaela Ortega, tuvimos que esperar, Mónica sí tuvo que esperar 35 días para que le hiciera el reporte. Entonces mi pregunta constante fue, si tuviéramos este centro acá en nuestro país, ¿cuánto demoraríamos? No quiero que nos vuelva a pasar lo mismo. Y siempre le digo a todos, mi hija está en casa, la hija de Rosa está en su casa. A Mica nadie nos va a devolver la vida de Mica.
Pero todo lo que estamos haciendo ahora lo hacemos por los hijos de todos ustedes, por los hijos de todo nuestro país. Y tenemos que ser responsables totalmente que esta campaña que se lanzó, esta política pública de Estado, para que pueda llevarse efectiva, todos tenemos que adueñarnos, salir a hacer, a hablar, charlar, hacer compartir. Recién quería compartir un video y me decía, no se sabía si se podía o no, porque el copyright, la verdad, la política pública de Estado, la ley Mica Ortega, es para que la usen todos en nuestro Estado. Y faltó una ley, Gabriela, que cuando falleció, cuando asesinaron a Micaela Ortega, ese mismo año, en el 2016, se revocaron las salidas transitorias para abusadores, porque recordemos que Jonathan Luna, bajo el perfil de Rothschild de River, haciéndose pasar por una par, vulnera, engaña, manipula, miente, capta a Micaela Ortega. Y él ya venía prófugo de la justicia con una acusación por abuso sexual. Entonces, esto de poder generar articulaciones entre los diferentes poderes de nuestro país tiene que ver con esto, que debe funcionar, el Estado debe funcionar. Y para eso también este proyecto de ley, Mica Ortega, esta ley, arrastra que en cada provincia de nuestro país vamos por la formación de fiscalías especializadas para que toquen. Entiendo que tenemos CABE que funciona. Lo que deseamos las mamás es que cada provincia tenga una y se trabaje en red y tengan los equipos que necesitan, con el capital humano interdisciplinario a la altura de la era que estamos viviendo. Sé que es mucho trabajo, falta mucho para hacer, pero estamos dispuestas, ¿no?, a dar nuestro 24/7 en todo este camino. Agradezco muchísimo, disculpen mi voz, mi emoción todavía me dura de estos días, y va a ser por mucho tiempo, porque estamos de campaña nacional, gente, una campaña para concientizar, prevenir y dar batalla al peor de los delitos, que es la explotación sexual de niñas y niños. Muchas gracias. Gracias a vos, Roxana, y quiero destacar de todo, y que seguramente no llegó a mencionarlo, y que hoy es muy útil a todos los oyentes, es saber que la ley que impulsó Roxana, tanto la 27206 como la 26705, finaliza con la prescripción a los 18 años. Entonces, ¿qué implica esto? Dar la posibilidad a que los tiempos del niño, cuando es adulto, poder contar sobre su abuso, poder denunciarlo, poder hacer que el Estado lo investigue. Antes se cubría con un tiempo de 12 años a partir de. Ahora, con esas leyes que apoyó Roxana, para que fue impulso y que fue impulsada o llevada a cabo por el modisto Piazza, Roberto Piazza, que tras haber sido víctima de abuso de su niñez, terminó con la impunidad, ya que puede, como adulto, una persona denunciar un hecho cuando era niño sobre abuso sexual. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, y la ley 27206 hace al respeto de los tiempos de las víctimas. Por todo eso, Roxana, por tu gran lucha, como lo han dicho todos los exponentes en el chat, te agradecemos, te damos un gran abrazo y cierro este panel abrazando a todos. Y la palabra que atravesó en el chat todos los oyentes fue "qué dolor". Muchas gracias, Roxana, por tu lucha. Roxana, te quiero agradecer y mandar un abrazo, amiga, compañera de lucha de tantos años. Un placer que hayas aceptado estar acá con nosotros, y tenemos mucho trabajo por hacer todavía. Y estoy seguro que si te lo propusiste, vas a lograr que Argentina tenga su NECMEC. Estoy seguro y convencido de eso. Gracias, Roxana. Te quiero mucho.